Dios les bendiga. ¿Cuántos se consideran de la generación que se ha levantado para proclamar el nombre del Señor? De esos temerosos, ¿cuántos se consideran? ¿Cuántos creen que Dios siempre es bueno y suple cada una de nuestras necesidades? Amén. Vamos a hablar hoy un poquito acerca de un tema muy interesante que tiene que ver con la vida de la iglesia, tiene que ver con el saber fundamentar el valor que debemos mantener en este tiempo en donde se escuchan muchas cosas muy atrevidas. Y hoy vamos a hablar un poquito acerca de la doctrina de los nicolaitas, que es una especie de un complot de Satanás para efectivamente destruir. Yo creo que una de las cosas más relevantes en este tiempo es que hay un remanente dentro del seno de lo que se llama cristianismo que está luchando contra todo viento de doctrina que quiere usurpar el valor de la palabra de Dios. Y muchas veces cuando una cosa que peligra en este tiempo es que cuando la iglesia pasa a ser una familia que vive en armonía, pasa de ser una familia a ser una audiencia. Es muy tremendo. Y Dios quiere que nosotros a partir de esta circunstancia meditemos, reflexionemos y actuemos para establecer la realidad que vivimos como cristianismo. Así es que le invito a que estemos atentos a lo que el Señor nos quiere enseñar esta noche. Puede cerrar sus ojos, vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por la exposición de tu presencia que hoy, Señor, hemos recibido como aliento, como una frescura, como una salud para nuestra alma y para nuestro espíritu. Señor, cuando tú, Señor Jesucristo, vienes a nuestra vida, cuando nuestro corazón está sediento, cuando nuestro corazón indaga con mucha hambre, con mucha sed, para venir, Señor Jesucristo, a la fuente. Señor, y hoy hemos venido a la fuente y hemos hallado esa gracia, en donde tú, Padre, amorosamente nos invitas, Padre, a abrir el corazón y ser satisfechos, y ser corroborados, y ser transformados, Padre mío, en un hermosa, Señor Jesús, llenura en tu presencia, Señor. Satisface entonces cada necesidad. Tú conoces cada necesidad en particular. Tú tienes, Señor Jesucristo, el antídoto, la solución, el remedio para llevar, Señor Jesús, a tu pueblo, a ese manantial donde pueda ser saciado y pueda ser bendecido. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Yo creo que este es un tiempo muy especial en donde tenemos que hacerle caso a la palabra de Dios. Dice el salmista en el Salmo 119, el versículo 126, que tenemos que actuar porque muchos están invalidando esa ley, la perfecta ley de Dios. Y vamos a hablar un poquito. Abra su Biblia ahí en el libro del Apocalipsis y vamos a tener que abrirlo ahí en el capítulo 2, el versículo 15. Apocalipsis capítulo 2, versículo 15. Dice la Escritura: si ya lo tiene, lo vamos a leer. Y cita de esta manera: y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Y si usted va un poquito atrás, el versículo 6 de Apocalipsis 2, dice: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Hay una nueva sensación que se está promoviendo en el seno de la iglesia, que está debilitando, que está perjudicando, que está socavando la fe de multitudes de creyentes, que asimismo se definen como amantes de las Escrituras, como usted y yo. La estrategia empleada es menospreciar el carácter objetivo de las Escrituras, llevándolas a esas multitudes a las arenas movedizas de la subjetividad. Estos, a la manera de los antiguos nicolaitas,
llevan a sus adeptos a no saber discernir entre lo que es verdaderamente de Dios frente a lo que no es más que el contenido de la imaginación del hombre. El autor cristiano del libro Wandering Stars, Kate Gibson, dice que algunos errores fundamentales de este movimiento que está sacudiendo al final de en el tiempo del fin, que es el tiempo que nos está tocando vivir, está señalando algunos errores fundamentales de este supuesto mover espiritual. Y yo nomás quiero destacar rápido, porque en mis notas para dar una introducción a lo que queremos tocar, me ha parecido importante y relevante decir, ellos dicen, como primer error, que la Biblia en este siglo XXI es insuficiente. Óigalo bien, que la Biblia es insuficiente. Número 2, que las nuevas revelaciones no contenidas en la Escritura son necesarias. Óigalo bien, para perfeccionar a los santos. La locura número 2. La locura número 3 dice que ellos dicen, este movimiento señala y proclama a gran voz que la Biblia no es congruente para convencer al mundo de la verdad de Dios. Por ahí en Miami hay un señor que anda diciendo que Dios les dio a estos nuevos apóstoles una conciencia más sensible que cualquier otro miembro de la iglesia, para entender los pactos de Dios, para decretar, para autorizar, para facultar, etcétera, etcétera. Locuras. Número 4, el mensaje de los profetas de hoy tienen un mayor nivel de revelación, dicen ellos, unción y autoridad, que algunas palabras de la Escritura. Hágame favor, esas loqueras se están dando. Y para muestra un botón, aquí cerquita hay una sucursal de una iglesia que se llama International House of Prayer, la Casa Internacional de Oración, que está en su sede en Kansas City, cuyos profetas animaron y revolotearon el movimiento llamado la bendición de Toronto, que trajo al cantinero del Espíritu Santo, y etcétera, etcétera, etcétera. Usted sabe ya algo de eso. Pero si no, lea acerca de estos fenómenos que últimamente están pasándose ya rápido y tan peligrosos. Número 5. Los métodos, oiga bien, para esos que no están estudiando, decimos que somos creyentes, que amamos la palabra, incluso lo cantamos, como lo cantamos, danos tu palabra, Señor, pero muchas veces ni siquiera cargamos con el arma de dos filos, que es la palabra. Y bueno, los que la traen ahí en electrónico, ahí en el iPad, en el teléfono, esos no están dentro, pero muchos de nosotros ya hasta se nos hizo normal no cargar con la Biblia. Y los métodos convencionales de interpretación bíblica empleados, ellos dicen, son irrelevantes. Y quiere decir que si son irrelevantes, no son competentes. Eso es lo que están diciendo. Por eso hablan mucho de la subjetividad en lugar de la objetividad. El cristianismo es una religión objetiva, porque tiene estatutos, mandamientos y ordenanzas. Y las religiones subjetivas nada más se basan en los sentimientos y en las emociones. Y eso es lo que hoy está imperando dentro del campo que nosotros decimos como cristianos. Número 6. La Biblia puede ser redefinida en su contexto original. Miren más qué atrevimiento. La Biblia significa lo que uno quiere que signifique. Esto es lo que están diciendo estos maestros del error. El canon de la Escritura, aún, dicen ellos, todavía no se cierra, porque todavía hay muchas revelaciones que lo van a complementar. Óigame nada más. Y ya yo le paro ahí, porque están blasfemando. Todas estas visiones engañosas, todas estas adivinaciones vanas, todos estos delirios de su propia imaginación, todo lo que estos profetas están profetizando, son una buena razón este día para analizar dentro de la serie Personajes Bíblicos la doctrina de los Nicolaitas, que es un complot de Satanás. Satanás sabe cuál es su tiempo y espera
espera con mucho ánimo poder confundir a cuanto más él pueda. Y nosotros estamos proclamando aquí un testimonio. El testimonio que es la palabra de Dios es lo central en la vida del creyente. La palabra de Dios es la referencia, es la torre, es el fundamento de nuestra verdad, y de ahí no tenemos que variar. Pero necesitamos amar las Escrituras. Necesitamos hacer ejercicio de las operaciones que Dios trae. Yo le decía a una persona que es invidente que él ocupa mucho de estar saturada su conversación hablando de la Escritura y de la Escritura. Y le digo, ¿y cómo le haces? Dice, nada más con lo que oigo y con lo que el Señor al orar me comienza a recordar. Y está cargada su conversación. Y podemos ver en otras rancherías donde son analfabetos, sin embargo, la pasión por la palabra de Dios surge. Y viendo todo esto, yo decía, Señor, ¿cómo le hacen estas sociedades que están privadas, muchos por una enfermedad física o por la educación? Y la Escritura dice que la palabra es espíritu de vida. Es el Espíritu de Dios. Es la operación del Espíritu Santo moviéndose dentro de lo que se llama la iglesia. La iglesia como una familia que en armonía. No, la iglesia como una audiencia. Hace 8 días veíamos el desplegar de la operación de los dones del Señor. Invitaba a la congregación a participar. Y necesitamos tomar las oportunidades que Dios está trayendo al seno de nuestra iglesia para nosotros trabajar con ese ánimo doble y pronto. Tenemos que abrir nuestro corazón. Pero si reflexionamos, ¿cómo se van a mover las operaciones del Espíritu Santo si no practicamos, por ejemplo, la llenura del Espíritu Santo? Y lo que conlleva a la llenura del Espíritu Santo, que es la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría, la palabra de fe, el don de sanidad, el don de milagros, el don de lenguas, la interpretación de lenguas. ¿Cómo vamos a interpretar las lenguas si no hablamos en lenguas? ¿Cómo vamos a recibir los mensajes de Dios si nosotros no estamos conectados con la fuente, pero sí muchas veces estamos susceptibles a lo que estas generaciones de nuevos profetas errados nos están diciendo y nos están tratando de sorprender? Como decimos allá en mi territorio, nos están tratando de apantallar. Muchas cosas están pasando. La Biblia dice que en el tiempo, al final del primer siglo, se levantó una secta hereje de los llamados nicolaitas, que por lo que se lee en la Escritura, y miren, nada más hay dos pasajes en toda la Escritura en relación a esta doctrina herética. Tal vez el Señor se reservó en su soberanía no darnos más datos. Lo único que sabemos es que por la Escritura, la primera vez que se menciona en la Biblia es a la iglesia de Éfeso. Y Éfeso fue una congregación fundada por el ministrar del apóstol Pablo. Incluso el apóstol Pablo, ahí en los Hechos, que muchas veces lo hemos leído aquí, el capítulo 20, el versículo 29, señala que se iban a meter en medio de la congregación lobos, y él se está despidiendo de esa iglesia, y iban a disturbar, a perjudicar, a dañar, a socavar la fe de la iglesia en Éfeso. Éfeso recibe la estafeta de Timoteo como el mejor de los discípulos de Pablo y comienza a ministrar. Y por ahí Pablo acertadamente le escribe en la primera carta y en la segunda carta, que es casi para él finalizar su ministerio, dándole muchas pautas en relación a esos hombres que se estaban metiendo en la iglesia. Y luego vemos el ministrar, que por la historia sabemos de Juan, el apóstol amado, que recibe precisamente esta revelación en su destierro a Patmos. Y él escribe muy oportunamente en el destierro, recibe la revelación a través de Jesucristo mismo. Y él escribe a la iglesia de Éfeso diciéndole un elogio.
Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y a la tercera iglesia, que es Pérgamo, y Pérgamo históricamente es una iglesia que está sentada, dice la Escritura, en el trono de Satanás, y la actividad en ese tiempo, Pérgamo era la sede central del culto al emperador. Los términos Augusto César se dieron en ese imperio para declarar al César como el Dios del imperio. Era una deidad, así se le veía. De manera que cuando se dice Augusto, le están diciendo reverendo. César es digno de ser reverenciado. Y muchos de esos términos los succionamos nosotros ya hasta en los días de hoy. De ahí vienen algunas cosas que vamos a tratar. Dice el 14 del capítulo 2, si va conmigo: pero tengo unas pocas cosas contra ti, hablando Jesucristo a la iglesia de Pérgamo. Porque tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Yo quiero decirle que hay dos líneas de pensamiento en relación a los nicolaitas. Y obviamente la doctrina de Balaam y la doctrina de los nicolaitas eran enseñanzas que seducían al pueblo y lo llevaban a la idolatría y a la inmoralidad. Cheque bien eso. ¿Qué era lo que provocaba en los oyentes, que los fascinaba y los seducía? La idolatría y la inmoralidad. ¿Cuál es la causa por la que Dios lo aborrece? La doctrina de los nicolaitas era la promoción de prácticas entre los creyentes que comprometieron a las iglesias con el reino de Satanás. Pérgamo se traduce casamiento o matrimonio. La iglesia de Éfeso, que fue la primera, se traduce deseada. Entre una y otra, Dios elogia a Éfeso, pero reprende a la iglesia de Pérgamo, que se había casado con las tinieblas. Su compromiso contra Dios ya había desaparecido. Ya no era aquella iglesia temerosa de Dios. Aparentemente este grupo pretendía tener un tipo de superioridad por el conocimiento, que eso les daba una especie de inmunización para ellos promover el pecado, promover la fornicación, promover la inmoralidad, promover la idolatría. La primera línea de pensamiento es esta: ver a los nicolaitas como una doctrina, como una manera licenciosa de vivir, una especie de gnosticismo que se desarrolló en el seno de las iglesias de Asia Menor al final del primer siglo. Y la segunda corriente de pensamiento es aquella que está relacionada con la pervertida doctrina que sostuvo la intención de gobernar la iglesia a través de la división de clases, a través de las castas, a través de las jerarquías, a través de decir: aquí hay una membresía superior y acá están los inferiores. Esta nueva secta, al final del primer siglo, logró derrumbar lo que en las consideraciones dadas por el Espíritu Santo en aquel primer concilio de Jerusalén fue dicho por Jacobo. Allá en Hechos 15:29, usted va a ver que son esas dos cosas las que sobresalen: abstenerse de la comida o de lo presentado a los ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación. ¿Sí se acuerda? Si no, vamos ahí para que se acuerde un poquito, refrescar la memoria. Hechos capítulo 15, versículo 29. Este es el primer concilio en Jerusalén. Dios le está hablando a la iglesia para que ordene en su economía de Dios las cosas entre los judíos
y los gentiles. Y en el versículo 29, después dice, de mucha discusión, o sea que tuvieron que hablar bastante, largo y tendido, para llegar a un acuerdo. Y dice en la Escritura, que os abstengáis, hablando Jacobo el justo, dice que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis, pasadla bien. Esta secta de Nicolaitas llegó con su doctrina, por la superioridad que ellos sentían, llegó a afectar la vida de la iglesia. Nicolaita proviene de un término Nicolás, o Nicolaos en griego, que tiene dos partes. Nikos, que significa conquistador o el que conquista, y Laos, que quiere decir el pueblo, la gente o los laicos. Hay dos explicaciones principales del término. La primera y la mejor es la histórica. De acuerdo con la historia, se dice que es una secta que brota de Nicolás, que es el que se cita en Hechos capítulo 6, versículo 5, y este diácono, por la imagen que había exhibido como temeroso de Dios, de pronto apostata de la fe, se vuelve un desertor de la sana doctrina y comienza a sacudir con sus enseñanzas las congregaciones. Y apostata de la verdad y se convierte en el proclamador de esa secta gnóstica. Ahora quiero decirle un poquito de esos gnósticos. Los gnósticos son aquellos de los que reclama Juan, le advierte a la iglesia. Juan en su segunda epístola, en el versículo 7, les dice que tengan cuidado con esos nicolaitas, porque ellos niegan que Jesucristo es venido en carne. ¿Por qué le digo esto? Porque la sensación de esa doctrina estaba a ubicar a la persona en que si él pecaba con su carne no había problema. Que es más, que por la experiencia él podía pecar lo que más pudiera, al cabo que el espíritu se conservaba puro. Y en esa desfiguración de la verdad caminó mucho de la iglesia. Y todo tenía que ver con los sacrificios a los ídolos. ¿Por qué? Porque era una sociedad, la mayoría de ellos no eran nobles, no eran cultos, eran esclavos en su mayoría, y la presión del Estado, el imperio romano, hacía que se le adorara casi obligadamente al César. Y ellos, para pretender sobrevivir en su estatus, tenían que caer en las trampas. Y por ahí se presentó esta secta abominable que empezó a confundir la vida y la salud de la iglesia. Ahora, yo quiero decirle que esa promoción insana de maldad ha sido siempre un argumento que Satanás ha presentado. Por eso le he titulado a este mensaje, la doctrina nicolaita es un complot de Satanás que viene de siglos atrás, desde el principio. Satanás, con el interés de lograr seducir a las personas a que adquieran un conocimiento, tuerce la verdad, como pasó con Eva. Y luego, con eso de la idolatría, con eso de adorar a dioses ajenos, hay un pasaje en las Escrituras, y es un profeta que 40 años antes de la decadencia del reino del norte, que es Israel, le advierte al pueblo de Dios que recapacite. Y es uno de los profetas que describe tan detalladamente, si quiere usted ir conmigo, allí en Oseas, capítulo 9. Algo que debemos de advertir son las acechanzas, la manera constante y sonante que Satanás tiene siempre
de hacer sus objetivos. Déjeme buscar aquí. Oseas 9:9. ¿Sí lo tiene? Dice, llegaron hasta lo más bajo en su corrupción, dice el profeta Oseas, apuntando, hay 3 escenarios que él maneja, que él muestra aquí en el capítulo 9, y él está diciendo, llegaron hasta lo más bajo en su corrupción, como en los días de Gaba. Ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. ¿Qué pasó en Gaba? Gaba fue una ciudad donde sus habitantes, al puro estilo perverso de Sodoma y Gomorra, raptaron, violaron y mataron a una mujer. La mujer era de un levita. Y luego dice el verso 10. Como uvas en el desierto hallé Israel, como la fruta temprana de la higuera. En su principio vi a vuestros padres, ellos acudieron a Baal Peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron, la locura del reino de Israel. A pesar de que Dios les concedió favores especiales a la nación de Israel, al reino del norte, le abandonó para adorar a ídolos como en Baal Peor, que es la historia precisamente de Baal, de Balaam. Y usted sabe que aconsejó por el interés de las dádivas que le ofrecieron y corrompió con el consejo al pueblo de Israel. Y luego hay otra ciudad, Gilgal, el 9:15. Si vamos al 15 de Oseas 9, toda la maldad de ellos fue en Gilgal, que significa oprobio, entre los muchos 3, 4 significados que tiene. Significa oprobio. Allí dice, les tomé aversión en la Escritura. ¿Por qué? Por la perversidad de sus obras. Los echaré de mi casa y no los amaré más. Todos sus príncipes son desleales. Hay un ingrediente en cada una de estas doctrinas y es la deslealtad. Es la falta de compromiso a las órdenes dadas por Dios. Dice que Gilgal, cuando nosotros tratamos de entender qué es lo que pasa en Gilgal, Gilgal había representado un lugar de consagración. Luego de haber salido del mar Rojo y luego de haber empezado a dominar la tierra, dice que el pueblo de Israel atraviesa nuevamente el Jordán con una maravilla. Pasaron en seco el Jordán. Cosas que Dios sabe hacer con facilidad. Y dice que erigieron 12 piedras y la pusieron como testimonio, diciendo, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y consagraron ese lugar. Y pasó a figurar dentro de la historia de Israel como un lugar de consagración, un lugar donde Dios había mantenido su fidelidad para con el pueblo de Israel. Ahí también dice que después de ese hecho se suscitó una gran celebración de la Pascua y luego terminaron bendiciendo a Dios y dice que desde ahí el maná cesó de llover. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso compromiso de parte de Dios y qué fidelidad de Dios de haberlos sacado y de haberles provisto y determinar que Él iba a ser su apoyo y su ayuda. Ahí pasó en Gilgal. Allí también se promovió ahí fue investido, fue ungido el primer rey de Israel, Saúl. Pero años más tarde, por la perversidad del culto a los 2 becerros, el reino del norte se volvió un centro de culto idólatra. ¿Qué era lo que
que alentaba y motivaba al pueblo de Israel? La adoración. La adoración. Fue un asunto de adoración. Detrás de una agenda de Satanás bien planeada hay un asunto de adoración. Porque él pervierte la adoración, la corrompe, y cada vez que hay una adoración corrompida hay idolatría. Y detrás de la idolatría siempre hay una corrupción moral. Esa es la estrategia de Satanás todo el tiempo. Y cuando el Señor habla, si usted va conmigo, le da la vuelta, hablando de las cosas que está pasando Israel, y Dios tocando el punto, afilando su juicio, le dice a Oseas que convenga al pueblo y le diga, en Oseas 4:15, le dice: si fornicas tú, Israel, a lo menos no peque Judá, y no entres en Gilgal, ahí está el lugar, ni subáis a Betabén, que es Betel, ni juréis, vive Jehová. Ahora, si usted va a Oseas capítulo 12 y versículo 11, ahí vamos a ver otra vez la relación que tiene ahora Gilgal en este punto en donde la debacle está llegando por la perversidad de sus obras. Capítulo 12, versículo 11 del mismo libro, dice: ¿es Galaad iniquidad? Ciertamente vanidad han sido. En Gilgal sacrificaron bueyes y sus altares son como montones en los surcos del campo. Ahora vaya conmigo, por favor, busque Amós capítulo 5, versículo 5. Capítulo 5, versículo 5 del libro de Amós, el profeta Amós. También aquí señalando algo en relación a la corrupción en la que había caído el pueblo de Dios y el juicio de Dios era inminente. Capítulo 5, versículo 5 de Amós. Dice: no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Pero, ¿qué pasó en todo esto? ¿Por qué llegaron hasta esta corrupción? Fue una decisión de un rey. Y esto nos tiene que abrir nuestro entendimiento. A veces las decisiones que se basan nada más en las sensaciones, en nuestros propios pensamientos, por muy cuerdos que pensemos, por muy razonables que seamos, si no vienen avaladas, si no están certificadas, si no están confirmadas por la palabra de Dios, tengamos mucho cuidado. Tengamos mucho cuidado. Si usted va a Primera de Reyes, ahí se nos relata la decisión que tuvo que hacer un rey cuando se dividió el reino. Y está en el libro de Primera de Reyes, capítulo 12, el versículo 5. Algunos versículos leo. Primera de Reyes, capítulo 12. El versículo 25. Dice la Escritura: entonces reedificó Jeroboam a Siquem, en el monte de Efraín, y habitó en ella. Y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se va a volver la casa de David. Ahora se volverá el reino, a la casa de David. Si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y mire, verso 28. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro. Y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Mira, ¿quién le estaba dando la gloria? A 2 mugrosos becerros.
Y puso uno en Betel, que muchas veces es traducido como Betabén, y el otro en Dan, 2 becerros. Y esto fue causa de pecado porque, dice el verso 30, el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. E hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes dentro del pueblo que no eran de los hijos de Leví. Vea cómo gradualmente se va corrompiendo los mandamientos de Dios. Primero, darle honor a un Dios que no es Dios. Segundo, cambiar el orden establecido por Dios en cuanto al sacerdocio. Y luego dice 32, entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificio a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel, a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado. Otra vez, lo vuelvo a decir, que él había inventado en su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Hay 2 cosas bien interesantes que han sido precisamente el arma mortífera para los creyentes, y en este caso para el pueblo elegido por Dios. Dice que instituyó una forma de adorar diferente, pero era atractiva, porque promovía los deseos de la carne satisfechos. Promovía la fiesta, promovía la comida, promovía la bebida. Si usted va, o solamente recordemos la proposición que en el tiempo igual de Israel pasar a tomar la tierra prometida, y en el caso del asunto de Balaam, la cosa que marcó que el pueblo de Dios, como dice Números 31:16, el pueblo de Israel comenzara a pecar, precisamente fue por eso, la curiosidad de una nueva forma de adorar. La comida que les ofrecieron, la bebida que les ofrecieron, y luego, ya que estaban embotados de sus sentidos por el pecado, por la comida, no tardaron en deleitarse en su carne, porque era parte de la adoración idolátrica, manejar toda clase de inmoralidad sexual. Y por ahí se dice popularmente, ¿a quién le dan pan que llore? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, los deseos de este tipo de situación, dice que no provienen del Padre, no provienen de Dios. Y fue una arma mortífera. Por eso entender la doctrina de Balaam desde el punto de vista como símbolo, los nicolaitas fueron unos balamitas, porque corrompieron al pueblo de Israel con los sacrificios. Lo que está pasando hoy en día con las nuevas tendencias super espirituales en las iglesias. Yo le decía de House of Prayer, International House of Prayer, aquí en Pasadena hay una sucursal de ellos. Ellos oran 24 horas al día. Allí no se cierran las puertas de la iglesia. Ya le dije Pasadena, no vaya a ir. Allí hay una gran ¿cómo le dicen? Mobiliario, una gran infraestructura. Allí no escatiman nada. Hay los mejores aparatos, hay las mejores herramientas, hay los mejores voces. Hay cada hora hay un servicio. Y obviamente la gente va en búsqueda de a satisfacer una necesidad, y los embotan los sentidos con lo que ven. Porque de pronto, después de adorar, después de entrar en esa hermosa
supuestamente atmósfera de adoración, comienzan a caer las revelaciones. Y hay un poder engañoso que enerva a las personas y los seduce. ¿Y sabe qué? Está completamente reventado esos lugares, porque satisfacen las emociones y las sensaciones. Lo subjetivo, no lo objetivo. Por eso hoy tenemos que buscar e instigar ese complot. La constitución espiritual de Israel era un estado de total impenitencia. Es decir, la impenitencia es una obstinación en el pecado, la dureza del corazón para arrepentirse de ese pecado. Vez tras vez el Señor les amonestó por los profetas. Vez tras vez el Señor levantó su voz para decir que se alejaran de las malas actitudes. Y vez tras vez Israel determinó hacer lo que ellos quisieron. Era una obstinación en su corazón. Se había forjado una dureza, era un diamante su pecado. Y no querían desbaratarse, deshacerse de él. ¿Por qué? Dice el versículo 17 de Oseas 9, si quiere usted volver. Dice que ellos no escucharon a Dios. No prestaron atención a la voz de su palabra. Ya sea por vara, ya sea por profeta, ellos no creían nada de lo que se les decía. Ni quisieron ser gobernados por él. Y muchas veces usted puede ver en medio de nuestra congregación, Dios ha hecho llamados a través de la dirección que el Señor ha puesto en Guillermo, en Irán, en otros vasos que Dios tiene, para ser llamados al arrepentimiento. Y generalmente son muy pocas las personas que responden. Y eso yo no estoy señalando nada. Pero no podemos decir que Dios no nos ha venido a encontrar. No podemos decir que el Señor, al igual como a Israel, nos ha estado advirtiendo que tenemos que cambiar, que dejemos de ser una audiencia y que nos volvamos a Él con temor y con temblor, porque los tiempos son difíciles y tenemos que realzar aquello que decimos que creemos. Tenemos que confiar, tenemos que hacer que el mover del Espíritu Santo nos fascine, nos deleite, sea nuestra forma de vida, sea nuestro estilo de ver el reino de Dios. Dios está hablando. Dios está advirtiendo cada vez. Pero ellos, nosotros, al igual que Israel, ellos, dice la Escritura, que no quisieron ser gobernados por Él. El Señor les dijo cuál era su deber. El Señor les dijo cómo les marcó el interés por ellos, el peligro, pero ellos no consideraron todo lo que el Señor les dijo a ellos en palabras por sus profetas. Era como un cuento de hadas. Y entonces no es de extraño escuchar lo que siempre escuchamos decir: de la maldad de sus obras. La malicia, francamente, radicaba en sus pecados. No eran debilidades, eran necesidades atrevidas. ¿Se da cuenta cómo llegaron a un estatus de vivir? Ya pecaban deliberadamente, importándoles lo que el Señor les retribuyera y les advirtiera. Ellos insistentemente hacían su maldad. Ahora, ¿qué pasó en todo esto? Como nos reconviene en tantos versículos: Oseas 4:15, Oseas 9:9, Oseas 12:11, Amós 5:5. La perversión en la adoración dio paso a la corrupción moral. Nosotros, como pueblo adquirido por Dios, que nos presentamos todo el tiempo delante de Dios para ofrecer sacrificios, tenemos que considerar cómo está nuestro vaso. De qué manera nosotros limpiamos el vaso para procurar presentar un sacrificio agradable a Dios, libre de toda contaminación. Pero estos se prostituyeron. La perversión en su adoración dio lugar a la corrupción moral, al pecado. Y la Biblia dice en Apocalipsis 17:5 que la madre de toda la prostitución idolátrica es la madre de todas las otras abominaciones.
Por eso ahí cuando escucho de ese Casa de Oración Internacional que está atiborrado y que hay una alabanza bien hermosa según los que atestiguan que han ido allí, ¿cómo va a ser? No va a ser fascinante si promueven los deseos de la carne. Dice que llegó a tal colmo la maldad, dice la historia, que de 19 reyes que se suscitaron, 19 reyes por el rey del norte, por el reinado del norte, ninguno de ellos se volvió al Señor. ¿Y sabe cuánto tiempo de esa decisión de Roboam en el capítulo 12 del Primera de Reyes, versículo 27, de esa decisión pasaron 200 años? Quiere decir que la corrupción idolátrica sí corrompe, sí pesa en las decisiones de un ministerio. El pueblo de Dios es una advertencia para nosotros, de buscar insistentemente al Señor, de buscar con todo nuestro corazón, de buscar y ver la manera como el Señor nos hablaba durante la semana pasada. Yo me fui hasta el jueves y ahí el Señor dio puntos y pautas para nuestra iglesia. El Señor dijo aquí que Él estaba tejiendo una red de un espíritu de compañerismo, de acercamiento entre los miembros de la iglesia. Eso habla del sentido familiar, de vivir en armonía, como hijos de Dios, como casa de oración en Fontana, para hacer un testimonio. Pero también dijo que iba a derramar la operación de sus dones. Y también dijo que Él iba a quitar el temor para proclamar esta palabra de Dios. Y iba a levantar un ejército de valientes. Y el Señor nos ha estado guiando. El Señor nos está dando pautas. Pero necesitamos ser más que atrevidos. Si Satanás no se cansa de ejecutar su plan y cada vez corrompe la buena doctrina, nosotros tenemos, al usar nuestros sentidos espirituales, tenemos que levantar una bandera, porque es el tiempo de actuar. Porque están profanando la Escritura, la palabra de Dios. Están blasfemando. Son una secta de bandidos, de atrevidos, que quieren acabar con la pureza y la santidad de las Escrituras. Y están haciendo ver que Dios ni es omnisciente, que Dios ni es todopoderoso. Están rebajando el poder que se le ha inferido a nuestro Dios. Y tenemos que actuar. La Biblia nos enseña que desde Adán hasta nuestros días siempre ha pasado en la mente del diablo trastornar los caminos de Dios. La estrategia ha sido corromper el conocimiento del alto y sublime y llevar al hombre a la autosuficiencia. Hermanos, la doctrina de Balaam, la doctrina de Jezabel, la doctrina de los nicolaitas, las profundidades de Satanás, como dice en la Escritura, fue un complot de parte de Satanás para destruir la santidad de aquella iglesia y pervertir sus valores. Si volvemos un poquito ahí a capítulo 2 de Apocalipsis. Capítulo 2, versículo 15 dice: también tienes los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por lo tanto, arrepiéntate, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El Señor les da una solución, les dice la forma en que pueden resolver su problema. Es arrepentirse y pelear con la espada de mi boca. Por eso dice Efesios en el capítulo 6, cuando nos dice que nos vistamos de toda la armadura, dice: pero sobre todo
tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Si las acechanzas de Dios están haciendo estragos en nuestra vida, si las acechanzas del enemigo están haciendo su maldad en nuestra vida, no hay mejor manera de correr que armarnos. No hay mejor solución que armarnos, que vestirnos de toda la armadura de Dios con la cual podemos apagar los dardos del enemigo y estar firmes una vez que Él ha tratado de tumbarnos. La doctrina de los nicolaitas era una licencia para pecar, era un festival para la carne. Tal vez estos maestros decían, mira, no hay problema que andes en inmoralidad, no hay problema que por ahí te avientes una canita al aire, fornicando, adulterando, a lo mejor te traigas una tendencia medio homosexual, o prostitución, qué sé yo, perversión, robo, etcétera. Los maestros nicolaitas enseñaban que como ya somos salvos, no importa vivir en el pecado porque ya hemos sido perdonados de todos los pecados. Hay congregaciones. Estoy haciendo una especie de parodia. Pero esta es la manera en que convencían al pueblo. Oye, ¿quién no quiere llenar una iglesia así? Que te dan libertad para todo. Cómete de todo. Si lo que les fascinó en el tiempo de los israelitas, les presentaron a las doncellas más bellas del ejido, allí en Valpeor. Ya encantados con la comida y con el vino que les ofrecieron, dijeron, bueno, si se trata de adorar a su Dios, pues le voy a entrar, ¿verdad? Con las seducciones de las hermosas mujeres que bailaban, adorando a su Dios, danzaban. Estos nicolaitas transformaron la libertad que tenemos en Cristo en una licencia para pecar. Hoy en día hay muchos maestros, entre comillas, maestros, que sin usar el nombre de nicolaitas enseñan la doctrina de los nicolaitas, cuando son tolerantes con el pecado. ¿Dónde vas a oír? ¿Dónde te vas a dar cuenta? ¿Dónde Dios te va a hacer reflexionar cuando veas esa tendencia de doctrina, queriendo actuar sobre tu vida, sobre tus familiares, etcétera? Cuando tú ves un maestro que permite, que tolera el pecado. Son lobos vestidos de ovejas que desprecian el señorío y la santidad de Dios, que te inducen a una vida más licenciosa. Debemos de tener cuidado. Debemos limpiar nuestros oídos, porque eso da mucha comezón de oír, porque eso te quisquillea, porque eso le abre el apetito a la carne. Aunque estamos en la carne, pero no andamos en la carne, dice Pablo. La doctrina de los nicolaitas es la otra parte. Tiene que ver con lo que significa su nombre. El que domina a los laicos. La división de clases, la jerarquización del humilde servicio a Dios. Checa bien. Hoy en día hay una obra muy perversa que se está moviendo en el seno de las iglesias. Y Dios quiere que nosotros estemos despiertos para combatir ese tipo de doctrinas de hombres. Hay una doctrina muy perversa que sale desde el corazón de los jesuitas y que es la doctrina del gobierno de los 12. Ellos fueron los primeros que la hicieron difundir. Y se hizo tan agradable cuando en el seno de una iglesia en Colombia comenzó a surgir como una nueva moda espiritual. Pero detrás de todo eso está la mano de Satanás, la Iglesia Católica. Ahora, Dios aborrece el proceder de los nicolaitas. Y nosotros que nos decimos los hijos verdaderos de Dios, tenemos que levantarnos y hacer una sola fila, hacer un solo frente con el Señor. Tenemos que estar bien listos en entender, odiar lo que Dios odia
Aborrecer lo que Dios aborrece y amar lo que Dios ama. Amén. Aborrecer lo que Dios aborrece y amar lo que Dios ama. Esa es nuestra vida. El interés de Dios, de acuerdo con las Escrituras, desde Éxodo 19:6, si usted va ahí, en Éxodo 19:6, Dios había preparado con interés que los hijos de Israel, todos los hijos de Israel, fueran sacerdotes. Esa fue la intención del Señor. Y vosotros me seréis, dice el verso 6, un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Qué? Reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Esto se lo está ordenando a Moisés. La intención de Dios fue hacer un reino de sacerdotes, de reyes y sacerdotes y de gente santa. Pero ellos, dice la Escritura, más adelante, empezaron a adorar al becerro de oro. Allí, cuando Moisés parte para el monte a recibir las ordenanzas de Dios, ellos se desvían y comienzan a adorar al famoso becerro. Ese becerro es una religión, era la religión de Estado de Egipto. ¿Cuántos años estuvieron los israelitas en Egipto? Más de 400 años. El estilo, la forma, el estar expuestos ante la manera en que adoraban los egipcios se volvió casi una manera de ser de los israelitas. Por eso cuando se va Moisés, lo primero que hacen es volver a su corrupción, volver a su adoración. Vea que la adoración a dioses ajenos corrompe. Y luego por ahí usted ve en el retrato de todos los acontecimientos, ve las bacanales que no se hicieron en ese trayecto en donde Moisés está recibiendo la ley. Perdieron el sacerdocio y solamente una tribu, la tribu de Leví, debido a su fidelidad hacia Dios, fue escogida para reemplazar a toda la nación de Israel. En el Nuevo Testamento, gracias a Dios, Dios nos ha vuelto y nos ha hecho a usted y a mí sacerdotes, a todos los que creemos en Cristo. Dice Apocalipsis 1:6, y nos hizo reyes y nos hizo sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos y de los siglos. Amén. Y vemos en Apocalipsis, adelante, el versículo 5, el verso 10, dice la Escritura, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Usted y yo, volviendo al deseo original de Dios, de que todos fuésemos. La clase mediadora destruyó el sacerdocio universal. Es por eso que el Señor aborrece, no lo puede soportar. La obra y doctrina de los nicolaitas consistió en dividir en clases, en castas, en jerarquizar, con el intento de ordenar, cometió un pecado, destruyó la relación horizontal entre el pueblo y Dios para levantar uno piramidal. Esa es la obra y doctrina que tanto aborrece el Señor. Por eso no hay mucho de ese nombre, porque el Señor se reservó tal vez ocultar algo, pero dentro de la Escritura, dentro del contexto de lo que es la Escritura, Juan lo dice, Pablo lo dice, Pedro lo dice, Judas lo dice, y muchos hombres de Dios que escribieron para entender el tiempo del fin, dejaron una señal que hasta hoy, hasta el día de hoy, nos bendice. Por ejemplo, si usted escucha con atención lo que Judas habla en relación a estos falsos, usted vaya ahí a Judas, usted va a ver, y yo vamos a ver, la advertencia de parte de Dios, haciendo notorio el carácter de estos hombres.
Los nicolaitas son la CIA, la CIA, el servicio secreto de Satanás. Dice que algunos hombres han entrado, el verso 4 de Judas, que es un solo capítulo, han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para condenación. ¿Cómo? Hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que está pasando cuando muchos de ellos están diciendo que la Biblia es insuficiente, que la Biblia es incongruente para reconocer la verdad de Dios. Estos se están convirtiendo en libertinaje, están convirtiendo en libertinaje la gracia de Dios y están negando al Dios único. Pero ¿cuál es entonces el molde que Dios quiere que se levante? Es una relación horizontal entre tú y Él, entre nosotros y Dios. La jerarquía es un quiste maligno en el corazón del hombre. Por eso dice Pablo en 1 de Corintios 8:1 que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y está hablando precisamente de un asunto delicado en relación a la adoración, de comer a los sacrificados, a los ídolos. Y el contexto habla, la primera cosa que establece, la verdad dice, el conocimiento envanece, pero el espíritu, pero el amor edifica. Las relaciones que Dios quiere establecer en el deseo de parecernos una familia en armonía y no solamente una audiencia. Lo que Dios quiere hacer es lo que está centrado, la enseñanza que está ahí advertida en Mateo capítulo 20, los versículos 25 y 27. Vaya conmigo. Este es un molde que Dios quiere que se establezca, porque esto es lo que el Señor ha anunciado. Y eso no es en base a una pregunta. Ahí andaba una inquietud en la madre de los hijos del trueno, de Santiago y Juan, o Jacobo y Juan. Y de pronto ellos querían saber, y le dijeron a la mamá, no, pues tú pregúntale. La mamá va y pregunta, y le dice, Jesús le responde, le dice el verso 25, dice el capítulo 20 de Mateo. Entonces Jesús, llamándoles, dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Quiera Dios que nada de lo que el Señor permita experimentar en esta iglesia, que el Señor nos permita vivir en esta congregación, no rompa el molde que ha establecido a través del deseo del corazón del Maestro, que murió y con su costado vertió toda su sangre para comprarte a ti y a mí. Tal como lo declara nuestro Señor en el pasaje mencionado, la jerarquía produce un enseñoramiento. Y Él no quiere esto para su pueblo, porque esto es el legado del nicolaísmo que destruyó, que afectó a la iglesia en Pérgamo. La palabra jerarquía denota una estructura escalonada y ascendente que sitúa a las personas o a las cosas en un orden según su importancia. En el Antiguo Testamento Dios prohíbe al hombre subir por gradas al altar y elevarse por sobre los demás, por lo único que quedará, puesto que lo único que quedará, de acuerdo con Éxodo 20:26, es su desnudez, para no exponer a su desnudez. Nosotros no podemos hacer nada. Nosotros siempre vamos a quedar debiendo. Nosotros somos vasos de barro. Nosotros no tenemos nada bueno, excepto que Jesucristo haya muerto y vertido su sangre para redimirnos.
El nicolaísmo pretende eclipsar al único que debe de estar sobre nosotros, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué cree que ahora los nuevos falsos maestros, y yo conocí a uno, yo viví aquella famosa fase de productores de pruebas con Morris Cerulo? Él llevaba una escolta de guardias con pistola. El ungido de Dios, escoltado por hombres con pistola. Por eso no hay más grande título, dijo un hermano que ya está en la gloria, el pastor Samuel Vila. No hay mejor título para un cristiano que llamarse hermano. Como lo dijo el maestro, Mateo 23, 8 y 11. Vaya allí. Esto es lo más dulce, esto es lo más hermoso, esto es lo más espectacular que te puede pasar a ti y a mí. Mateo 23, versos 8 al 11. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Y todos vosotros sois, ¿cómo dice? Hermanos. Otra vez. Todos vosotros sois, así es que no se la dé de su superior ungido. Todos vosotros sois, ¿se lo dijo a quién? A los discípulos. 9. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Verso 10. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Verso 11. El que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Por eso ese pastor Vila, español, dijo, no hay mejor título que el llamarte hermano de Jesucristo. Yo voy a terminar. Esto es lo que, de acuerdo con la historia, de acuerdo con lo que los historiadores eruditos han trabajado para intentar entender la doctrina de los nicolaitas. Pero hemos visto a través de la exposición de la Escritura que el complot que Satanás ha trazado todo el tiempo es hacer derrumbar los valores que están emanados. Por esto el cristianismo es objetivo, se basa, se fundamenta en la Escritura, no dependemos de lo subjetivo. Es como las ciencias matemáticas, es objetiva, porque 1 más 1, 2, y la filosofía es subjetiva. Yo siento que no es 2, es 1. La palabra de Dios es veraz, es efectiva, es objetiva. Y Dios quiere hacer de nosotros esos resplandores de su gloria. Dice que la historia de la iglesia siempre ha observado sobre su existencia y siempre ha Dios permitido que se levanten hombres en los que Él puede confiar la revelación de su palabra. Yo tengo que poner a Guillermo, tengo que poner a todos los pastores, todos los días, hermano. Y no estoy hablando para impresionar, lo digo con temor delante de Dios, porque es un deber. Si nosotros queremos que el Señor haga su trabajo en medio de nuestra comunidad, porque le quiero decir, hay muchas iglesias alrededor de nosotros que están traicionando los valores de una manera vergonzosa. Y nosotros, no es una casualidad que Dios haya establecido en este lugar, ya por 11 años, un veto, un oasis. Es nuestra responsabilidad de alinearnos con la palabra y el mensaje de Dios y pedir a Dios que hombres como Chuyo de Vivares, como el que está en Sinaloa, el hermano Héctor, los hermanos que están en Uziel, que está en San José, los hermanos que están en Bakersfield, John Salcido, todos estos hombres de Dios tienen un compromiso, pero nosotros como pueblo tenemos, como hermanos en Cristo, tenemos que cubrir sus espaldas
su familia. Es un compromiso, hermano. No solamente es mirar y estirar el dedo. Es comprometerse por la causa. Porque es Cristo, es el nombre de Cristo el que está en medio. Esta observación, que es comprobada a través de la historia y avalada en la iglesia, también ha provisto hombres sencillos y fieles al Señor. Y no persigue restar importancia a los ministros ni a los diversos ministerios. No estamos diciendo esto, no me malentienda. Esto no es un caos, esto es un orden. Pero un orden establecido en amor, en amarnos, en someternos unos a otros. Tenemos, por el contrario, que mantener nuestra convicción como cuerpo de Cristo, como iglesia redimida. Se compone de diferentes funciones la iglesia, todas con el mismo valor, todas sometidas entre sí. Nadie es más importante, nadie es inferior a nadie, a otro. Los pastores cuidan el rebaño, los maestros enseñan, los evangelistas predican la buena nueva, los diáconos sirven, y todos se someten recíprocamente sin necesidad de que exista una jerarquía nicolaíta. El llamado es a recuperar el sentir de la iglesia, como fue en Éfeso, que fue elogiada por Dios. Tienes esto, que aborreces la doctrina impía de los nicolaitas. Y tenemos que aprender a desaprobar el enseñoreamiento de algunos que piensan que porque ejercen tal o cual oficio en la iglesia son mayores que los demás. Eso no tiene que pasar. Eso no tiene que suceder. Yo termino. El deber del creyente, hermano, el deber de nosotros es de agradar a Cristo. Es obedecer a los hermanos que nos presiden, a los pastores, a los líderes, a los maestros, a los profetas. Yo me gocé mucho la semana pasada por el hombre de Dios, el siervo de Dios. Qué uso, qué percepción de parte del Espíritu Santo. Tenemos que aprender, hermano, a vivir en armonía. Que Dios nos ayude a cultivar en nuestras congregaciones aquel sentir que también hubo en Cristo Jesús. Es decir, considerar al otro como superior a uno mismo, de acuerdo con Filipenses 2:3. Y no teniendo más alto concepto de sí que el debernos amar, que el que debemos de tener. No más alto concepto de uno mismo que el que debemos de tener, que debe de ser ofrecido en amor para servir. Hermano, un consejo que Juan le daba a Gayo cuando le dice en su segunda carta, le dice: mucho me gocé de saber que andas en la verdad y que te mantienes fiel por el servicio que le prestas a los hermanos. ¡Qué gracia de Dios! ¿Cuántos todavía nos consideramos que somos esa nueva generación de los que te temen, Señor? Levante su mano, levántese. Vamos a terminar, vamos a orar. Señor, aquí estamos. Todos y cada uno de nosotros, Señor. Somos redimidos. En algunos tú estás haciendo una obra, Señor, muy hermosa.